Según la proforma presupuestaria, el Estado prevé recibir 560 millones de dólares. 410 millones por la renovación de la concesión del espectro y 150 millones por la renovación de los contratos de concesión a las operadoras móviles. Y ya nos acompaña César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días. Un saludo a usted y a la audiencia. Ministro, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para esta valoración? Bueno, de acuerdo al proceso de renovación del espectro radioeléctrico en el Ecuador y que está establecido en la ley, para poder valorar el espectro radioeléctrico, se consideró una consultoría que se hizo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que es un organismo adscrito a las Naciones Unidas. Sin embargo, vale la pena recalcar que este estudio o esta consultoría que hizo la UIT no se lo hizo recién, ya venía o se la contrató en 2022 cuando el proceso inició. Sin embargo, el gobierno anterior no culminó el proceso, lo dejó en stand-by, lo encontramos a punto de entrar en un proceso de arbitraje internacional. Cuando asumimos la cartera de Estado, conversamos con ellos, recibimos los insumos que hacían falta para tener este valor, que es fundamental en la valoración, y con eso lo hemos establecido. Una pequeña acotación: el valor que usted menciona, Lenin, que está en la proforma del Estado, es un valor referencial. Recordar que este es un proceso de concesión. ¿Y por qué es un valor referencial años. y por qué no tienen valores ya reales definidos, ministro? Es un valor referencial porque este es un proceso que toma 15 años, es un proceso que está desarrollado en 15 años y que no necesariamente... ¿Qué tiene que ver eso con la valoración actual? La valoración está dependiendo de los valores de mercado, de los valores de participación y de la participación de cada empresa en el mercado nacional. Esos básicamente son los criterios que la ley describe. Cuando dice usted un valor referencial, ministro, cuando usted dice es un valor referencial, significa que puede ser más, ¿no? Así es como debemos entenderlo. Es un valor referencial, efectivamente, que hay un flujo de caja para un ingreso proyectado a 15 años, ¿no? Que, por cierto, también vale la pena aclararlo, que se divide en dos componentes, a diferencia de la renegociación anterior, que básicamente era un proceso únicamente recolector, dinero que ingresó al Estado, ingresó a las arcas fiscales y se utilizó para las necesidades del Estado. Hoy en día la propuesta es un esquema híbrido, es decir, un dinero que ingresa a las arcas del Estado y otro tema que se distribuye en un conjunto de obligaciones en inversión en el sector de telecomunicaciones por parte de las empresas concesionarias, que tienen que ver con mejoras de calidad, mejoras en la cobertura. Sí, ya vamos a ir a eso, ministro, pero antes yo quisiera diseccionar el tema del valor. Cuando usted dice es un valor referencial, ¿significa que en ese monto se está incluyendo el pago mensual, por ejemplo, que hoy en día pagan las telefónicas al Estado y lo están prorrateando a 15 años? ¿Están sumando todo eso? La negociación se hace por un valor global, es decir, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la metodología aprobada al inicio del proceso? Se hace un estudio que trabaja o que establece un valor por el uso del espectro y un valor por el título habilitante. El Arcotel revisa los valores del estudio, los actualiza a las fechas actuales y lo establece. En ese momento las operadoras entienden o aprueban o desaprueban el valor, es decir, están de acuerdo o no, y entramos a la negociación de la forma de pago. Por eso le decía que es un valor referencial. Recién en esto que va a ocurrir en el mes de junio entraríamos a definir las formas de pago, cuánto es en efectivo, en qué tiempo en el efectivo, cuánto es en obligaciones, en qué tiempo las obligaciones. Y más o menos cuánto es la propuesta que ustedes van a poner sobre la mesa en relación al pago mensual. ¿Cuánto sería el pago inicial y cuántos serían los pagos mensuales a lo largo de los 15 años? Todavía no estamos en un punto donde podamos divulgarlo porque precisamente ese es el objeto de la negociación que está o que va a iniciar a partir del mes de junio, la forma de pago. Pero lo que sí le puedo garantizar, Lenín, es que estos valores responden a los criterios que la ley establece, a los criterios que inclusive manifiestan o incluyen el tema de mercado, y también que son los que realmente valen o que realmente debe percibir el Estado para la seguridad de la ciudadanía. Ahí hay unos ejemplos de este tipo de negociación, porque esto ha cambiado, Lenin, en estos 15 años. Como le decía, hace 15 años el tema era netamente recaudatorio. Hoy la realidad del sector de telecomunicaciones es muy distinto. Hay países como Brasil y Chile, por ejemplo, que cobraron $0 en efectivo por el uso de su espectro radioeléctrico. Ministro, ¿se embarcó en el discurso de las telefónicas? Ese es el discurso de las empresas telefónicas. No, esa es la realidad del sector. Sí, pero también hoy en día las telefónicas tienen más clientes, cobran más, venden otros servicios que antes no vendían. Vamos, que la medalla tiene, la moneda tiene dos caras, ¿no?
Efectivamente, y precisamente a nosotros nos preocupa y nos interesa también tener la posición del mercado, es decir, nosotros no somos una isla. Tenemos que ver cuál ha sido el manifiesto en este sentido a lo largo de la región. Y esta es la realidad, es decir, hay algunas obligaciones por hacer que, déjeme decirle, no es negativo, por el contrario. Hay temas muy importantes que tradicionalmente con los esquemas anteriores han sido olvidados. Ahora que he tenido la oportunidad de recorrer con mayor intensidad el país, me he dado cuenta y he escuchado de la gente el tema de cobertura. Hay parroquias que no tienen cobertura. Este modelo de negociación nos va a permitir poner como una obligación específica llegar a esas parroquias, llegar a las carreteras donde por temas de seguridad no ha habido cobertura tradicional. Es decir, no hay que satanizar el modelo y no estamos hablando de reducciones de valor, sino de distribuciones de valores de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y del país. Porque si nos fijamos únicamente en los montos, sí van a ser menores, ¿no? O sea, no van a ser los 700 millones de dólares del 2008, por ejemplo. Si hablamos probablemente en efectivo algo así ocurra, pero es una realidad de todo el mundo y con mayor realidad en el sector latinoamericano. Ahora, ¿cuáles son las particularidades que tiene este contrato que se está negociando, ministro? Usted ya hacía referencia, por ejemplo, al tema de la cobertura, pero ¿cómo dar una mayor cobertura si no se asigna un mayor ancho, un mayor espectro, por ejemplo? Un mayor rango de espectro. Bueno, esa es una de las particularidades, efectivamente, que tiene el proceso. Jurídicamente hablando, este es un proceso de renegociación de espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se está firmando, si se quiere, son las mismas bandas de frecuencia que las operadoras venían trabajando. Sin embargo, como se contrató un estudio integral de valoración del espectro radioeléctrico a través de la consultora, las operadoras, una vez firmado la renegociación o la renovación, pueden solicitar a los precios aprobados el acceso a las bandas que requieran de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, con ellos estamos viendo la posibilidad, primero, de las bandas que se necesitan para 5G. De hecho, una de las operadoras ya solicitó y ya se le concedió la autorización para realizar pruebas pilotos del despliegue 5G en el Ecuador. Y lo mismo con bandas que no son 5G, pero que podrían servir para llegar con los mismos, o mejor dicho, con una sola radiobase a coberturas más lejanas con calidad 4G. Es decir, la modalidad de negociación permite el acceso a otras bandas de frecuencia ya establecidos. No escucho. Caramba, tenemos un problema técnico en este momento. Ministro, ¿me confirma si me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Perfecto, ministro. Muchas gracias y mil disculpas por este desperfecto técnico. Si hablamos de nuevas bandas, hablamos de más espectro, y si hablamos de más espectro, estamos hablando de más dinero también. Sí, o sea, se trabaja en eso, ¿verdad? Los precios aprobados o que se están por aprobar de acuerdo al Arcotel con el tema del espectro, tienen valores específicos para cada banda de frecuencia. Entonces los operadores dentro de su propuesta tienen que incluir los valores de las bandas y los valores por el título habilitante, que es el tema del negocio, utilizando este esquema híbrido que estamos proponiendo porque nos interesa mucho el despliegue del sector. Nos interesa, como le decía hace un momento, llegar a las parroquias que no han sido atendidas tradicionalmente, llegar a escuelas, llegar a carreteras, y este es el mejor modelo para poderlo realizar. Ok, 5G, más cobertura en lugares lejanos, en lugares que no tienen en este momento pues comunicación ni siquiera de servicio móvil avanzado. ¿Qué más incluye esta negociación, ministro? También se incluyen cláusulas de seguridad importantes que se han venido conversando ya en la etapa el tema de las las cárceles. El tema de cárceles, el tema de ayuda a las instituciones del Estado, todo eso está incluido también en el proceso de negociación, utilizando las más modernas facilidades que la tecnología nos ofrece hoy en día. Ministro, explíquele al país, ¿por qué no hay una cobertura total del territorio con 4G? Y se lo pregunto porque de esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, se ha hecho referencia a una suerte de compromiso contractual y no contractual de las empresas telefónicas para atender esta necesidad, y sin embargo, como usted bien señala, todavía hay parroquias y carreteras en donde sencillamente uno queda incomunicado. Yo pienso que el origen del problema radica en los modelos tradicionales de contratación de espectro, de renovación de espectro, donde por las necesidades probablemente que tenía el país en aquellos momentos, el espíritu fue totalmente recaudador. Es decir, había un compromiso mínimo de calidad escrito, pero no establecido en el contrato anterior, que pues básicamente obligaba a cobertura a las empresas, que en muchos casos se hacía con propósitos comerciales.
Es decir, hay una determinada cantidad de habitantes en tales sitios y entonces llegamos a la cobertura. Con la empresa nacional, CNT, por ejemplo, en este tiempo, en este periodo que hemos estado, justamente hemos tratado de llegar a los sectores donde tal vez comercialmente no sea interesante. Un ejemplo típico es carreteras. En las vías hay muy poca gente que vive por allí, ¿verdad? Entonces tal vez comercialmente no ha sido atractivo para las operadoras y no han estado sino en un volumen obligadas a cumplirlo dentro del proceso anterior. Es por eso la importancia de este nuevo enfoque, que repito, no es inventado por nosotros, que se utiliza a nivel internacional, donde el Estado pueda establecer esas prioridades y de esa manera pueda obligar a las operadoras a llegar a esos sectores sin un ánimo comercial netamente, sino con un ánimo de servir precisamente a estos sectores. Además, el problema es que la estatal, ministro, usted dice, tratamos de, no se lo ponen como objetivo, sino es que solo tratan, y si se puede bien y si no también. ¿Qué mismo va a pasar con CNT? ¿La van a vender? ¿La van a concesionar? CNT está en un proceso de reingeniería y de reestructuración con la nueva administración. Como decíamos, el mercado de las telecomunicaciones, de los sectores estratégicos, tal vez es el más complejo por lo dinámico del cambio. Tenemos competición directa y cambios del giro del negocio perennes. Hace 15 años y hace muchos menos años el giro del negocio era la telefonía, hoy ha cambiado al internet, hoy ha cambiado a otros servicios que son muy importantes en función de ella. Y esta empresa tiene que responder a las necesidades y al dinamismo que el sector demanda. Pero para eso se necesita de inversión y el gobierno no tiene plata. Entonces, ¿quién va a poner ese dinero? ¿Un concesionario? Bueno, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay un sistema o hay un tema de inversión importantísimo en CNT. Por ejemplo, actualmente CNT cuenta con un data center, un centro de datos de los más avanzados del país, yo diría el número 2 del país, con un esquema Tier 3 de seguridad muy importante, que pues tiene que potencializarse, que tiene que llegar a acuerdos comerciales mucho más orientados a esta figura, con temas de cobro oportuno que puedan garantizar el tema del movimiento de la empresa. Hacia allá va nuestro primer enfoque, el dinamismo de la empresa. No se puede pensar en ninguna otra opción de venta, ni mucho menos hasta que la empresa no esté reactivada y realmente genere lo que debe generar. Por allá va nuestro primer enfoque y estamos en ese camino. A mí me queda bastante claro, ministro. Volviendo al tema de las empresas telefónicas y de la concesión de la telefonía celular, ¿en qué estado se encuentra esta negociación? ¿De un 100% están en cuánto? ¿En 80? ¿En 90? No sé. Estamos en un 85%, Lenin. Obviamente esta es una negociación, estamos en el punto tal vez más importante. Los primeros días de junio se reaperturan oficialmente las mesas de negociación. Se va a mostrar o a proponerles a las empresas el esquema de pago establecido. Y como es una negociación, usted sabe que pues hay dos resultados posibles de la misma. Al mismo tiempo nosotros tenemos o estamos estableciendo planes de contingencia para el caso no consentido en este momento de que no se cierre con alguna de las empresas, porque son dos procesos independientes, no están en combo, ¿verdad? Aparte que usted dice que lo retoman en junio y ahí ya tienen un plazo perentorio para terminar la negociación. Así es. ¿Que es de cuánto tiempo, de cuántos días? Si me lo recuerda, ministro, por favor. Son alrededor de 60 días y nuestro plazo máximo, ¿verdad? Está marcado por la prórroga establecida a las operadoras el año pasado, que es septiembre del 2024. ¿Con qué requerimiento? De septiembre obtenemos el resultado. ¿Con qué requerimiento, ministro, hasta ahora las telefónicas no han estado de acuerdo? ¿Cuáles han sido los nudos críticos de esta negociación? Bueno, lo primero era el poder continuar con el proceso según lo establecía la metodología, que era tener ya la valoración aprobada y revisada por parte del Arcotel del espectro. Realmente recién allí entramos al tema de la negociación del valor y allí pues es muy directo el tema. Es decir, nosotros vamos a establecer el valor de acuerdo a lo que la ley nos obliga y de acuerdo a los análisis técnicos que hace el Arcotel. En ese momento las operadoras tienen que manifestar su acuerdo o desacuerdo y en el caso de continuar con el acuerdo entraríamos al tema de los esquemas de pago y para eso justamente son los 60 días que inician en junio. Luego de eso pues viene ya el tema que igual lo estamos avanzando, pues es un tema administrativo complejo, no es como alguien lo podría pensar tan sencillo de decir acordamos, nos estrechamos las manos y firmemos. O sea, hay todo un tema administrativo complejo, existen informes de conformidad del Ministerio de Economía y de Finanzas que incluyen temas ambientales, temas de sostenibilidad, que desde ya los estamos trabajando porque caso contrario no podríamos llegar a los plazos establecidos. Yo le diría, de acuerdo a su pregunta, un 85% es el avance en este momento. 85%, perfecto. Estaremos atentos y le quiero agradecer a César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Ministro, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Muchas gracias, Lenín, que tengan un excelente día.